Este seminario tiene varios objetivos, entre ellos ilustrar la estructura y la conformación del sector de supermercados en el Ecuador, así como la regulación que rige el mismo, crear un espacio de discusión que permita el intercambio de experiencias respecto a los órganos que regulan y controlan el sector de supermercados en el Ecuador, generar insumos para la construcción de propuestas de políticas públicas, creando un ambiente de cooperación y sinergia entre los entes de regulación y control del sector de supermercados y los operadores económicos que se desenvuelven en el mencionado sector. Para la inauguración de este seminario internacional nos acompañan en la mesa de honor el doctor Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado, el doctor Carlos Almeida, intendente de la zona 6 de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, y también el doctor Enrique Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca. A continuación, pues también queremos dar la bienvenida a los expositores internacionales que esta mañana nos acompañan. La licenciada Carolina Natalia Vivian, asesora del subsecretario de Comercio Interior de Argentina, y también el licenciado Alberto Gandulfo, coordinador general de la Comisión Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. A continuación tendremos las palabras del doctor Pedro Páez, superintendente de Control del Poder de Mercado, para la apertura de este importante evento. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Nosotros estamos muy contentos de poder inaugurar con el 42º taller internacional. Son 2 años de existencia de la superintendencia y ustedes se darán cuenta de que estamos haciendo más de 1,5 seminarios por mes. Yo quisiera en primer lugar pedir un aplauso para el equipo de la superintendencia. Los compañeros que han estado, compañeros de comunicación, los compañeros de Relaciones Internacionales, los compañeros de todo el espacio de abogacía de la competencia, que de manera tan intensa han podido batir récords, yo creo que mundiales, no sé, aquí tenemos varios expertos internacionales, a ver qué nos dicen al respecto. Son con los que nos visitan ahora, con los que participan ahora, son cerca de 190 expertos de talla mundial, que incluyen las máximas autoridades de Estados Unidos, Francia, España, la Comisión Europea, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Venezuela, pero también Nicaragua, El Salvador, Honduras. Nosotros tenemos mucho que aprender, tanto de economías grandes, desarrolladas, que tienen ya una larga trayectoria en materia de competencia, como de economías de talla pequeña, porque no es lo mismo el comportamiento de una transnacional en un mercado gigantesco que no lo pueden obviar, por ejemplo, como en el de Estados Unidos, como en el que tienen, ¿no es cierto?, el contraste que resulta con economías pequeñas en las que pueden darse lujo, como ya nos pasó acá, de que nos chantajeen y nos digan, bueno, si nos hacen cumplir las leyes vamos a desabastecer el país, ¿no? Entonces aquí, países como los nuestros, y por cierto también tenemos convenios nosotros con países como Grecia, que están en crisis, por ejemplo, y estudiamos lo que está pasando en Túnez, pero también sabemos lo que está pasando en Senegal, de manera que el equipo técnico de la superintendencia está en permanente diálogo, en permanente discusión con otros países de América Latina, con otros países del norte, con otros países del sur, con otras culturas, con otras geografías, países con relativa prosperidad, países en crisis, para tratar de estudiar con detalle y tener decisiones absolutamente informadas desde la perspectiva técnica que nos permitan ir mejorando la situación de los mercados. Hemos hecho estudios a 400 sectores de la economía ecuatoriana y en todos ellos niveles de oligopsonio, de oligopolio, muy, muy complicados. ¿Sí? Tenemos monopolios hasta en la sopa para hablar en cristiano y no confundirles con palabras técnicas. Los niveles de concentración económica en el país están bajo cualquier índice más allá de lo saludable y necesitamos poner de nuestra parte para superar esa situación y permitir que la dinámica económica sea diferente. Al final del día,
buena parte del mecanismo de reproducción del atraso, del subdesarrollo, de la pobreza, está directamente vinculada a la predominancia de ciertas estrategias empresariales que en lugar de basarse en la innovación, en la incorporación permanente de ciencia y tecnología en el proceso de trabajo, se dedican a la formación de rentas, a la formación y a la búsqueda de rentas desde el manejo, desde el posicionamiento en condiciones de dominancia en el mercado, o también a veces desde las palancas, desde el tráfico de influencias, desde la relación con el poder político. De una u otra manera, a codazo limpio, ¿no es cierto?, una lógica empresarial demasiado afincada en los distintos sectores del país, termina quedándose solito, y la estrategia del come solito precisamente es el que está marcando una situación no solamente de polarización social, de polarización en la distribución del ingreso, no solamente de falta de oportunidades, de falta de generación de empleo, lo que la CEPAL llama la incapacidad dinámica del capitalismo latinoamericano, sino también una cultura del atraso, una cultura de la mediocridad, una cultura en el que sistemáticamente se está castigando al emprendedor que quiere hacer bien las cosas. Porque si al final del día la cosa se resuelve sobre la base de las rentas, al final del día las cosas se resuelven sobre la base de la aplicación del peso, lo que ahora las nuevas generaciones ahora dicen el bullying, ¿no? El bullying empresarial, que la gente asume que es normal en el mundo de los negocios, pues se está castigando de manera sistemática y en los hechos sacando del mercado a aquellos emprendedores que efectivamente están haciendo un esfuerzo por enriquecer las cadenas de valor, por generar empleo, por introducir una lógica, ¿no es cierto?, de incorporación de innovaciones, tanto tecnológicas como innovaciones en la gestión empresarial, que beneficien no solamente al consumidor, sino que generen encadenamientos en el país. Entonces, mire, lo que se está haciendo acá no es un tema solamente de defensa del consumidor, que ya de por sí es un capítulo indispensable en el país, sino que está atendiendo a las raíces mismos de los problemas más graves, a los problemas estructurales que enfrenta la economía ecuatoriana. Pero vamos a ver que las cosas no acaban en el tema de la economía. Las dimensiones que se están involucrando en el trabajo de la superintendencia tienen que ver con la dinámica de la sociedad en su conjunto, con la cultura que tiene la gente, con los comportamientos, las actitudes que tiene la gente, y hasta con la imagen, la autoestima de la sociedad ecuatoriana que acompaña esos procesos de atraso y de subdesarrollo. Y digo procesos, y lo subrayo, porque no se trata de una situación, digamos, estática que está ahí, que poco a poco se va a ir limando, se va a ir desapareciendo, se va a ir superando, sino que son procesos activos de reproducción ampliada de ciertas taras, de ciertas distorsiones y de ciertas falencias. Y es justamente hacia ello lo que estamos trabajando. Nosotros queremos ser muy enfáticos en la necesidad de que todos los sectores de la sociedad ecuatoriana pongan el hombro para sacar el país adelante. Nosotros vivimos una situación que se exacerbó luego de 30 años de desmantelamiento productivo fruto de las políticas neoliberales, una situación de tremenda vulnerabilidad frente a las coyunturas internacionales. En los años 80, solo 30% de la economía o de las actividades económicas del país dependían de lo que pasaba en el exterior. Ahora no tenemos el indicador, no tengo el indicador más reciente, pero está entre el 80 y el 89%, dependiendo del año, el grado de apertura de la economía. O sea, entre importaciones, exportaciones, remesas del exterior y otro tipo de componentes de la balanza, de la cuenta corriente de balanza comercial, la actividad económica del país depende de una manera brutal de lo que pasa afuera. Cosas que no manejamos, elementos que son exógenos, como el propio precio del petróleo. Entonces no podemos seguir apostando a una situación en la que la incertidumbre, ¿no es cierto?, está planteando un tremendo interrogante sobre la estabilidad, no solamente financiera y macroeconómica del país, sino inclusive sobre la estabilidad democrática del país, más aún cuando hay agendas muy específicas
interesadas, ¿no es cierto?, en sacar provecho. A río revuelto, ganancia de pecadores. Entonces yo creo que es muy importante el que se abra un debate nacional muy serio, muy responsable, muy riguroso de cómo va a enfrentar el país estas circunstancias en el marco de una crisis internacional, una crisis estructural del capital que más allá de lo que dicen algunos panegíricos del sistema, ¿no es cierto?, más allá de lo que dicen algunos indicadores superficiales, tradicionales, como el PIB y ciertos indicadores financieros, en los hechos solo ha estado profundizándose. Hay un proceso cada vez más exacerbado de distorsión de los mercados, hay un proceso cada vez más exacerbado de especulación, de insolvencia estructural, que hace que ese grado de apertura, que para el año 2009 era del 87%, signifique verdaderamente una amenaza sobre lo que se está haciendo aquí en el país. Así es que necesitamos de manera urgente el replantearnos este tipo de problemas, más aún cuando vivimos en una economía dolarizada. Cada dólar que sale para pagar importaciones o pagos de remesas o pagos de dividendos o de royalties al exterior desaparece físicamente de la circulación interna. Entonces, a más de todos los problemas de toda economía pequeña y abierta y dependiente, como la mayoría de las economías latinoamericanas y en el sur, tenemos aquí el caso de la dolarización, que físicamente los dólares que se van desaparecen de la circulación interna, y ustedes entenderán que en algunos bolsillos desaparecen mucho más rápido que en otros. En algunos barrios, en algunas ciudades, desaparecen mucho más rápido que en otras. Y entonces esto genera una serie de interrogantes, una serie de peligros respecto a dinámicas de deuda-deflación que pueden definir situaciones de depresión de regiones enteras en el país. Estamos aquí en Cuenca, que precisamente fue víctima de una depresión que duró 30, 40 años y que dio lugar a la creación del CREA, ¿no? Que como una de las cosas importantes que dio lugar fue el hecho de que esta provincia tiene una tradición industrialista muy marcada respecto a otras provincias del país. Vean cómo al mal tiempo buena cara, ¿no es cierto?, y cómo se puede, inclusive de situaciones difíciles, encontrar otras alternativas. Yo quisiera a los compañeros que están manejando la Cámara de la Superintendencia que nos hagan un paneo que vea cómo, a pesar de los esfuerzos ingentes que se han hecho para conseguir la presencia de los distintos actores en el tema que nos convoca en las jornadas de hoy y mañana, tenemos una gran cantidad de espacios vacíos en estas instalaciones magníficas, que además aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores de la empresa Ortiz por la gentileza de facilitarnos estas instalaciones, ¿no es cierto? Son espléndidas para justamente poder trabajar, discutir con rigor, porque yo creo que esto es fruto, o más bien dicho, es un síntoma del tipo de contradicciones que tenemos en el país. Esto es un síntoma del tipo de actitudes que existen todavía en el país respecto a una cuestión tan concreta. No es la primera vez que nos pasa. En 42 talleres internacionales, en cerca de 300 talleres internacionales que hemos hecho en estos 2 años, nos pasa a cada momento. Pero créannos, no las perdemos todas. Y parece ser que el tema que nos convoca de manera muy particular el día de hoy va a ser una de las que no las vamos a perder. Y no lo vamos a hacer porque la sociedad ecuatoriana, inclusive al más alto nivel, está cambiando muy rápidamente de comportamiento de una manera muy constructiva, empezando por las propias cadenas de los supermercados, en torno a uno de los vectores que podrían ser una solución a muchas de esas taras, a muchos de esos elementos, de esos mecanismos de reproducción ampliada de la pobreza, del subdesarrollo a la que hacía referencia hace algún momento. En efecto, luego de 2 años de consultas, de talleres sectoriales que hemos hecho respecto, por ejemplo, al tema de los alimentos, respecto a la misma cuestión de los supermercados, ¿no es cierto?, el comercio al por mayor, de la situación de la economía local que iba formateando distintos vectores de discusión que precisamente
van armando la posibilidad de que la superintendencia no resuelva las cosas solo sobre la base de las multas, como suele ser en algunos casos la prioridad de otras agencias antimonopolio colegas en otras partes del mundo. Se ha logrado crear un nuevo clima que todavía no se asienta en el país, como lo muestran los asientos vacíos en esta sala, pero que creo que está dando poco a poco sus frutos. El manual de uso obligatorio, que fue resultado de estos procesos de diálogo, estos procesos de consulta, de discusión pública de los problemas públicos, cosa que todavía el país no está del todo acostumbrada, en efecto ha catalizado la transformación de voluntades y de actitudes de una buena parte de los actores, no de todos. No faltarán quienes desde la amargura pretendan aferrarse a un pasado en el que ese tipo de abusos, ese tipo de posiciones dominantes de mercado, ese tipo de estrategias rentistas de vender solamente los productos de uno, de los productos de los amigos, de las grandes marcas, de las grandes transnacionales, pretendan regresar. Pero creo que se está abriendo una opción totalmente diferente, una opción con un horizonte de ganar, que rompe con la tradicional, no solamente práctica política, sino la tradicional práctica de la competencia en los mercados ecuatorianos, en la que el pedazo de torta que yo me como es el pedazo de torta que te quito de la boca. Aquí hay un horizonte real de ganar. Y creo que si logramos sensibilizarnos todos los actores, puede convertirse además en un nicho de mercado tremendamente rentable. La sociedad ecuatoriana, más allá de izquierdas y derechas, es una sociedad bien solidaria. Y si ponemos todos de nuestra parte para resolver las cosas de manera estructural, estoy seguro que el espíritu que ha animado a la superintendencia y que ha sido recogido sobre la base, insisto, de innumerables eventos, conversatorios, coloquios, consultas, va a permitir que efectivamente nuevas oportunidades, nuevas sinergias, nuevas opciones empiecen a dominar este ramo tan conflictivo aquí y en otras partes del mundo. La cuestión de los supermercados ahora podría claramente desarrollar un nicho de mercado específico en torno a lo que es la producción de la economía popular y solidaria, los productos agroecológicos, los productos innovadores y los productos que son fruto de la diversidad cultural del país, a los cuales la mayoría de consumidores en las grandes ciudades no estamos expuestos y que muchos de ellos están desapareciendo. Muchísimos de ellos. Yo, por ejemplo, hay platos que me hacía mi abuelita que no los he vuelto a encontrar en Quito ni en ninguna otra parte del país, pero ni por oro ni por plata. Y lo que es más triste es que nuestras jóvenes generaciones, ¿no es cierto?, ven hasta con asco, así, y lo digo clarito, ven hasta con asco lo que han sido los platos tradicionales de la culinaria de la cocina ecuatoriana. Inclusive, vea, para decir, aquellos que todavía comen tripa mixqui, no lo dicen tripa mixqui, sino chinchulines, a propósito que tenemos a un par de compañeros argentinos acá. Vean, ese complejo de inferioridad carcome pero la esencia de lo que somos, porque es regresarnos a ver en el espejo y como no encontramos a Brad Pitt y Angelina Jolie, es odiarnos permanentemente y tratar de blanquearnos y tratar de poder hablar en inglés, porque si estamos permanentemente asumiendo que solamente los productos importados son los que valen, pues obviamente lo que estamos es enraizando y confirmando el hecho de que no podemos y de que no valemos. Es esa la dimensión de lo que estamos discutiendo acá y esa es la tristeza de ver tantas sillas vacías. Las universidades, los funcionarios públicos, los empresarios, los políticos, los concejales, los prefectos provinciales, las juntas parroquiales, pero también los propios proveedores deberían estar aquí juntamente con las cadenas de supermercados para encontrar conjuntamente una solución a estos problemas. Una solución que, les insisto, si se hacen las cosas con decisión, con buena voluntad, sin arraigarse en un pasado de atraso y de pobreza y de polarización social, puede resultar tremendamente rentable. Los supermercados
han tenido un cambio de actitud muy importante, que es de justicia realzarlo. Yo lo he venido haciendo en todos los medios de comunicación. No sé si han llegado todos, hasta estábamos atrasando un poquito la inauguración del evento, justamente porque no estaban todas las cadenas aquí presentes. De hecho, todas supuestamente están contribuyendo a la financiación de este evento, pero creo que es importante, más allá de eso, el recalcar el que ha habido un cambio de actitud, una actitud hostil del principio. Ahora hay cada vez una apertura mayor y que se ha ido demostrando en, creo que más de 22, Jaime, 22 rondas de negocios se han hecho en el último mes, ¿no? Bueno, y se las han hecho, creo que en todas las zonas del país, con distintos sectores, por primera vez en la historia, más allá, digamos, de algunas promociones de imagen corporativo, que son muy valiosas, yo no las minimizo, pero por primera vez hay un encuentro masivo de las grandes cadenas de supermercados que se sientan a negociar directamente con productores que jamás en la vida hubieran soñado la posibilidad de poner sus productos, sus sueños, su creatividad, su ingenio en las perchas de los grandes supermercados. Creo que estamos cambiando. La pelea todavía no está resuelta. Todavía hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de que las viejas prácticas, de que las prácticas de los tráficos de influencias y golpear en los corrillos puedan revertir la historia. No cabe duda de eso. Pero yo hago un llamado desde aquí a que, como en esa maravillosa obra del Dr. Seuss, el Grinch no nos robe las Navidades. Aprovechemos este espíritu de sensibilización que se da en estas fiestas, ¿no es cierto? Algunos se enteran solo en diciembre que la gente come. Lo que es más grave, algunos creen que la gente solo come en diciembre. Y empieza, ¿no es cierto?, una sensiblería a veces un poco santurrona de tratar de resolver desde la caridad y desde el sentirse superior, ¿no es cierto?, alguna cuestión que saben que tiene raíces muchísimo más profundas. Aquí está una posibilidad muy concreta, muy sostenible, desde la dignidad, sin ningún tipo de paternalismo, para que la gente por primera vez pueda hacer realidad sus sueños, pueda mostrar que sí se puede, pueda mostrar que sí vale, con excelencia, en cantidades, en calidades y con oportunidad, poder llenar ese 15% de las perchas de todos los supermercados que está definido en el manual de uso obligatorio de los supermercados. Y que además tiene que empezarse a cumplir, debería haberse cumplido ya desde el mes de noviembre. Hay un plazo, por si acaso aclaramos el tema, hay un plazo que se amplía, ¿no es cierto?, a pedido de los propios supermercados, así como se han flexibilizado muchos temas en torno a lo que tiene que ver con las devoluciones, en torno a lo que tiene que ver con una serie de manejos operativos. Hay un plazo mayor a los supermercados que cumplan el cupo que tienen que garantizar para la presencia de facturas anuales de menos de $50,000, de 50 a 250 mil dólares y de 250 a $1 millón. Si es que esas facturas provienen de la economía popular y solidaria. La superintendencia no puede orientar esas compras a determinado grupo, pero sí puede generar incentivos. Puede ser que JP Morgan Chase o Boeing o Lockheed Martin o la General Motors presenten facturas también por $50,000. Nadie está negando eso. Con que la superintendencia compruebe que los supermercados están asignando un cupo de 11% a cada uno de esos tramos, estamos resueltos y se garantiza la diversidad y la pluralidad en la competencia. Pero creo que es de justicia, y el manual que nosotros estamos lanzando incluye 18 páginas de considerandos de artículos de la Constitución y de las distintas leyes de la República, leyes orgánicas que no se han estado cumpliendo precisamente en ese sentido, y que el manual pretende poner en blanco y negro para que nadie se llame a malentendidos o a interpretaciones que podrían acabar en multas, que de acuerdo al artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado pueden llegar hasta el 12% de las ventas brutas anuales.
Estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para resolver esos problemas con compromisos de cese, programas de clemencia, códigos de ética y hasta manuales. Pero necesitamos todos poner de nuestra parte para poder garantizar que esto se convierta en un proceso sustentable. Y aquí hacemos un llamado, porque todos tenemos responsabilidad en esto, hacemos un llamado también al sector público para participar en una gran minga nacional que permita que este esfuerzo que nosotros hemos visto con mucho entusiasmo están asumiendo los pequeños y medianos productores, los productores de la economía popular y solidaria, pueda viabilizarse con la agilitación, la capacitación, la calificación en torno a los temas de permisos sanitarios, controles y otro tipo de trámites que a veces sí pecan de demasiado burocráticos. Y ahí se involucra no solamente a los ministerios, a la ARCSA, a Agrocalidad, al INEN, a todos los sistemas de acreditación, sino también a los municipios, a los consejos provinciales, que en muchos casos también ponen una serie de requisitos que pueden transformarse o que se han convertido, más bien dicho, en barreras de entrada injustificadas que debilitan las posibilidades raquíticas, ¿no es cierto?, de que productores de la economía popular y solidaria puedan participar con éxito, con prosperidad en el mercado. Entonces necesitamos trabajar conjuntamente. Aquí, insisto, nada de paternalismos, de ninguna manera estamos promoviendo el debilitar, por ejemplo, los registros sanitarios o algún tipo de estándares indispensables para garantizar no solamente la salud de la gente, sino para garantizar una competencia leal, sino que por el contrario apelamos a la sensibilidad de todos, insisto, aprovechando estas Navidades para que estas Navidades, el espíritu, la esencia real de esta celebración, ¿no es cierto?, sea parte de un cambio estructural, sostenible, incluyente en la economía ecuatoriana. Se están planteando entonces condiciones que permitan romper con algo que nos tocó atestiguar durante el proceso de diálogo, de consulta que hemos realizado en estos 2 años, los proveedores que nos decían, cuidado, nos ven con ustedes, porque si nos ven con ustedes van a retaliarnos, nos van a tachar de la lista de proveedores. Capaz que algunos todavía con ese temor no han venido a esta reunión que obviamente les favorece, es dedicada específicamente para ver cómo resolvemos esos problemas. Yo creo que esa época de quejas, de que les pagaban tarde, mal y nunca, de que les amenazaban con retaliaciones, inclusive si es que vendían a la competencia, que les sacaban del mercado, de que les obligaban a entregar 40, 50% de su producción de manera gratuita para las promociones del supermercado, que con cualquier pretexto se les devolvía la mercancía, que se les cambiaba las reglas del juego cuando ya llegaban con la mercancía diciendo que se trataba de un acuerdo verbal y que no se les había entendido bien. Todo eso creo que ya forma parte del pasado y creo que el nuevo trazado de la cancha va a beneficiar a todos. En todo caso, leales como somos a nuestra tradición de provocar estos debates plurales, con posiciones contrarias, inclusive contrarias a la propia versión, a la propia agenda de la superintendencia, con expertos nacionales e internacionales, con el más absoluto pluralismo, con la más absoluta tolerancia. Ustedes van a tener la oportunidad aquí a oír voces desde las distintas posiciones, tanto nacionales como extranjeras. Tenemos ya acá la presencia de nuestros amigos argentinos, está aquí la máxima autoridad de la Agencia de Competencia de Nicaragua, también van a ligarse a través del internet, creo que vienen también autoridades brasileñas, ¿no? Brasileñas, están también los personeros de organizaciones gremiales, de Alampymes, por ejemplo, está Sergio Mileto y Francisco Dorreis, que son los más altos representantes de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Yo creo que va a ser un debate muy enriquecedor, que no solamente va a servir para que la superintendencia pueda afinar y mejorar su trabajo en este campo, sino que creo que va a dar muchas luces para hacer que esta ventana de oportunidad que se abre realmente se concrete en términos de realizaciones históricas en torno a los sueños y a los proyectos
y al ingenio y a la creatividad de la población ecuatoriana. Yo les agradezco muchísimo por esta apuesta, ¿no es cierto?, a hacer de este el país que queremos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pedro Páez, Superintendente de Control de Poder de Mercado, por su intervención en este seminario internacional. Invitamos a los integrantes de nuestra mesa de honor a tomar asiento en las primeras filas para que puedan escuchar las intervenciones que vienen a continuación.